En el anterior capítulo nos habíamos quedado en que Carlos III clasificó a los miembros del cuerpo de blandengues como tropa veterana. Aquello fue a través de una Real Orden de 1784 y tuvo consecuencias muy importantes para los miembros de los blandengues. Por ejemplo, afectó a sus remuneraciones y al fuero militar. También les supuso recibir continuo sueldo, no ya de los fondos municipales, sino de la hacienda real. También se les concedía pensiones a la vejez o por enfermedad, asegurando a las viudas e hijos de los militares fallecidos la cuarta parte del sueldo que a sus esposos o padres les hubiera correspondido. Al formularse como veterano, el cuerpo de blandengues ofreció la clase de cadetes para quienes quisieran incorporarse y hacer carrera en él. Fue a partir de este momento cuando las vacantes de oficiales se cubrieron mayoritariamente con jóvenes provenientes de la élite criolla, quienes muy pronto ascenderían a la oficialidad y a la plana mayor. Si tenemos en cuenta los 11 nombramientos producidos entre 1784 y 1800 para cargos oficiales, 9 provenían de los cadetes del cuerpo y solo 2 se ven desempeñando como suboficiales. Y son estos 2 los únicos peninsulares. Además, existió una clara tendencia familiar, tanto para la incorporación de cadetes como en los nombramientos para cargos oficiales. En particular, los comandantes estaban en posición de formar verdaderos clanes familiares dentro del cuerpo de blandengues. De esta manera, la oficialidad blandengue sufrió un proceso de criollización, muy visible para fines de siglo, y además se encontraba cohesionada por lazos de parentesco. Contamos con los datos de la afiliación de oficiales, suboficiales y cadetes del cuerpo de blandengues para 1798. En ese momento, ya la mitad de la oficialidad era de origen criollo. La proporción debe aumentar en los años subsiguientes, considerando que la totalidad de los cadetes tenían ese origen. Esta criollización reconocía 2 fuentes. Por un lado, el acceso de miembros de la élite criolla a la clase de cadetes, pero también el matrimonio y la radicación de los oficiales peninsulares. Respecto a su estatus y funcionamiento interno, los oficiales blandengues accionaron corporativamente en pos de alcanzar la igualación de las condiciones de su servicio con respecto al resto de las fuerzas veteranas. Por ejemplo, el reglamento de sueldos de 1779, por el que se seguía rigiendo el cuerpo de blandengues, establecía una escala salarial que perjudicaba a la oficialidad y era específico en que los blandengues tenían que proporcionarse el sustento por sí mismos y comprar y mantener sus caballos. En 1788, la oficialidad blandengue, en su conjunto, hizo una presentación ante el intendente Francisco de Paula Sanz para solicitar que se iguale a este cuerpo con los demás de la provincia. Las demandas específicas de los oficiales blandengues era que se les abonara el gasto de papel y manutención de los oficiales y el reenganchamiento de la tropa, pero el problema de fondo eran las diferencias salariales con relación a otros cuerpos regulares y la obligación que pendía sobre ellos de autoproveerse el equipamiento. Los oficiales de la Real Hacienda, ateniéndose al reglamento de sueldos, se negaban a desembolsar los pagos por papel y ración y rechazaban además también el gasto de reenganchamiento, argumentando que en el cuerpo de blandengues hay siempre quien sirva y tome plaza por empeño. El asunto fue tan peliagudo que llegó incluso hasta manos del propio rey, quien en 1791 expidió una real orden en la cual aprobaba los gastos de ración y papel, pero no ha venido en que se le acredite el gasto de reenganchamiento. El veredicto del rey podemos considerarlo una victoria parcial de la oficialidad blandengue, quienes vieron satisfechos 2 de sus 3 pedidos. Reivindicaban así su lugar como oficiales veteranos de pleno derecho,
aunque subsistía la cuestión de fondo sobre las diferencias salariales que existían con respecto a otros regimientos montados. Sin embargo, en estos años ya no había tanta gente dispuesta a unirse al cuerpo. La resistencia de la población a ser enrolada, las deserciones y la conveniencia de una tropa disciplinada y experimentada hicieron que las autoridades virreinales optaran por mantener la práctica del reenganchamiento. Las dificultades para el reclutamiento local fueron subrayadas durante todo el periodo por distintos funcionarios. Incluso los oficiales reales se desdijeron de su anterior optimismo acerca de que este gasto fuera prescindible. Y aquí voy a citar literalmente uno de estos informes. Es notorio que ni el PRES ni las exempciones militares por sí solas pueden estimular a la gente útil a que prefiera el empeño de su persona en este servicio por 8 años, cuando a querer dedicarse tienen mayor ganancia sin las sujeciones, penalidades y riesgos de la bandera en las demás ocupaciones de la campaña, sus pueblos y haciendas. A las dificultades de conseguir nuevos reclutas se sumaba el crónico problema de las deserciones. En los 9 años que mediaron entre enero de 1792 y diciembre de 1800, se produjeron 270 bajas en el cuerpo de blandengues, a un ritmo promedio de 30 bajas por año. Los soldados desertores eran el segundo motivo por el que se producían bajas, solo después de los soldados muertos. Otro poderoso motivo para mantener la práctica del reenganchamiento era la necesidad de contar con hombres experimentados en la frontera. En 1795, el comandante del cuerpo informó al virrey Arredondo a favor del reenganche, ya que se trataba de hombres que tenían la experiencia de 8 años de servicio y estaban, y aquí cito literalmente, acostumbrados a la fatiga de la campaña y prácticos de los terrenos. Por último, el soldado que se reenganchaba demostraba cierta fiabilidad, ya que al menos no había desertado en su primer empeño, y además demostraba algo importante, disciplina, debido a que solo gozaban de este beneficio, el del reenganche, aquellos que habían mantenido una buena conducta. Por resumir, las múltiples resistencias ejercidas por los pobladores rurales a ser reclutados, a continuar en el servicio, a la disciplina que se pretendía imponer y muchos otros motivos, llevaron a que la práctica del reenganchamiento floreciera en el cuerpo de blandengues más allá de la real orden que pesaba en su contra. En los últimos años del siglo XVIII se intentó llevar adelante proyectos para avanzar la frontera. En 1784 se llevó a cabo una expedición comandada por Francisco Balcarce, de la cual participaron 500 blandengues y 2.800 hombres de Buenos Aires. Coordinada con una expedición que salió de Córdoba, de unos 800 hombres, y otra de Mendoza, de unos 1.900, se realizó una gran entrada a los territorios indios, obteniendo algunos triunfos sobre ellos y tomando muchos prisioneros. Las tropas de Balcarce realizaron cerca de 300 prisioneros luego de 2 meses de campaña, la que concluyó el 15 de mayo. Ese mismo año, como represalia, los indígenas atacaron los pagos de La Matanza y Navarro. Sin embargo, algunos caciques se dispusieron a firmar un tratado de paz. En 1786 se realizó una expedición a las Salinas Grandes. El virrey Marqués de Loreto encargó la jefatura de esta expedición a Balcarce, y además le ordenó que se estudiara la posibilidad de construir un pueblo y un fuerte en dicho lugar. El cambio de dirección que Balcarce le imprimió a la actitud de los blandengues y a la lucha en la frontera obligó a los indios a firmar un tratado de paz. Este tuvo lugar el 3 de mayo de 1790 en la Cabeza del Buey, por el cual se restableció la frontera en el río Salado. Otro intento de expandir la frontera fue en 1796, cuando el virrey Melo de Portugal ordenó una expedición de reconocimiento de las fronteras con el objetivo de formar poblaciones avanzadas. La expedición fue comandada por el militar ilustrado Félix de Azara, quien fue acompañado por el geógrafo Pedro Cerviño, el comandante del cuerpo de blandengues Nicolás de la Quintana y el hacendado y oficial de milicias retirado Manuel Pinazo. A su vuelta, Azara presentó un plan muy detallado
de adelantamiento cuyo objetivo máximo era ocupar la isla de Choel, en la desembocadura del río Colorado. Allí se debería formar un cordón de nuevas poblaciones cuyo núcleo lo conformarían los blandengues, a quienes se les repartiría la tierra en propiedad. Azara sugirió para cada uno de los fuertes que la dotación sea de 100 blandengues, tomando de ellos unos 20 o 25 para cada uno de los fortines, desplazando así del servicio de custodia a las milicias. Y dejó constancia que, y citamos a Azara literalmente, su destino principal no es guardar los fuertes, sino de salir a campaña siempre que ofrezca perseguir a los indios o atacar enemigos de otra especie. Finalizando su informe, Azara recomendó: «Todavía me ha parecido indicar a vuestra excelencia otro medio de asegurar la tranquilidad y posesión de los pampas con mayor brevedad, ventaja y extensión. Ya dije que el motivo de robar los indios los ganados de esta capital era el de llevarlos a Chile. El camino por donde los conducen es pasando el río Colorado y dirigiéndose al punto inmediato de Choel en el río Negro, que luego costean hasta la cordillera. Consta esto de la expedición que puso el piloto don Basilio Villarino en el mapa que hizo poco a de dicho río, donde también asegura ser esta derrota única, no solo para los indios de la cordillera, sino también para los de sus faldas y llanos orientales, porque cualquiera otro camino no tiene agua. Fundado en eso, dice el mismo Villarino que si nos establecemos en Choel, será imposible que los bárbaros puedan conducir a Chile los ganados robados. Con esos antecedentes, parece que debería vuestra excelencia hacer entrar por el río Negro una o dos chalupas de las que hay en nuestro establecimiento, dirigidas por algún inteligente o dos, que llegasen a Choel y le reconociesen con reflexión y conocimiento para verificar lo que dice Villarino. Pues siendo cierto, es fácil introducirnos desde nuestro establecimiento hasta Choel y formar en él un fuerte como los mencionados, poco más o menos guarneciéndole de 60 blandengues y 20 presidiarios con 2 chalupillas. Sin embargo, una nueva guerra se avecinaba, y este plan sería largamente postergado. El plan de Azara recién sería puesto en marcha por Juan Manuel de Rosas en 1833. El reinicio de las acciones bélicas contra Gran Bretaña y Portugal impulsó un nuevo ciclo de reformas en el Río de la Plata. La principal apuesta fue por los blandengues que, por su economía y adecuación a las formas de hacer la guerra en el Río de la Plata, fueron considerados el pilar de la defensa virreinal. En efecto, en 1797, el pie de las 6 compañías de blandengues de Buenos Aires se elevó de 100 a 120 hombres cada una. Y el 7 de diciembre de 1796, el virrey del Río de la Plata, Pedro Melo de Portugal, y Villena, después de oír a la Junta de Guerra, extendió el cuerpo de blandengues a Montevideo. Los blandengues de Montevideo se organizaron como un regimiento compuesto por 8 compañías de a 100 hombres cada una, con la misma estructura, armamento y uniformidad que el resto del cuerpo de blandengues. Aunque el modelo de los blandengues de Montevideo tiene un antepasado peculiar y directo en la compañía de caballos coraza.
vamos a detenernos brevemente en los blandengues de Montevideo, porque según José Pisuolo, en 1730 se creó en Montevideo una compañía de caballos coraza. Al terminar el proceso fundacional de Montevideo, Bruno Mauricio de Zabala crea el 22 de enero de 1730 la primera unidad militarizada de lo que hoy es Uruguay, la Compañía de Caballos Coraza. Esta compañía se formó sobre la base de 13 oficiales y suboficiales y 66 soldados, con hombres seleccionados que residían en Montevideo, asignándoles sueldos y el uniforme común al de otros cuerpos similares en América, además del armamento y equipo necesario para el cumplimiento de su misión. Los integrantes de esta policía montada, desde el momento de su ingreso a la misma, recibían el título de don, que por su significado otorgaba una cierta categoría de noble y aristócrata bien nacido. Como jefe de la unidad se designó al capitán don Juan Antonio Artigas, abuelo de José Gervasio de Artigas, un aragonés afincado en tierras de Canelones, el cual también fue nombrado como alcalde de la Santa Hermandad, cargo dependiente del Cabildo con jurisdicción rural y fuera de las murallas. La compañía se rigió por el reglamento militar de 1669, el cual fuera dictado en primera instancia para las tropas establecidas en Cuba y que luego fuera extendido al resto del continente. Martín Artigas, hijo de don Juan Antonio Artigas y padre de José Gervasio, fue nombrado teniente en 1762, capitán de milicias en 1771, abandonando el servicio activo en 1795, justamente cuando su hijo entró en escena. La antigua denominación de caballos coraza caería más tarde en desuso y para 1740 hay documentos que designan a este cuerpo con el nombre de compañías de vecinos. En 1761, el crecimiento de la población había hecho que aumentara el número de personas aptas para el servicio, al punto tal que la compañía se transformó en cuerpo de vecinos, el cual comandaba el maestre de campo don Manuel Domínguez. En 1779, las compañías de a caballo se reunieron en el Regimiento de Caballería de Milicias de Montevideo, y si bien la unidad de coraceros no fue disuelta, al ser absorbida por una unidad mayor, dejó de existir como unidad autónoma. El cuerpo cumplió funciones de defensa de la frontera e incluso participó en varias expediciones a las misiones orientales, contra los avances de los portugueses o contra las rebeliones de los guaraníes. En 1787, Francisco Medina funda, en las cercanías de la colonia de Sacramento, el primer saladero estable del Río de la Plata, lo que marcaría un verdadero cambio en toda la política económica regional, pero también la agudización de las tensiones entre los portugueses y la banda oriental, y las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. Dada la situación planteada por el creciente aumento del contrabando en la campaña oriental y que las unidades creadas para su control específico no eran suficientes, se hizo necesario organizar una nueva fuerza de policía montada. Es por todo esto que el cuerpo veterano de blandengues de la frontera de Montevideo tuvo cometidos sensiblemente más amplios que los de la unidad similar de Buenos Aires, ya que además de hacer frente a los malones de los indios, tenían que hacer frente también al enemigo portugués. Los primeros integrantes de esta unidad se reclutaron por medio de un indulto que las autoridades españolas confirieron a los gauchos. El 7 de enero de 1797, el gobernador de Montevideo, don Antonio Laguer y Feliú, emitiría un bando por el que se dictaban normas para el reclutamiento de soldados celadores destinados al cuerpo de blandengues, bando que presidió al de la creación del cuerpo, para conocimiento de la población y que también fuera promulgado el mismo día. A diferencia del blandengue bonaerense, que fue soldado, poblador y fundador de pueblos, el blandengue oriental fue soldado y policía, aunque también participó en la fundación de pueblos y villas. El virrey Melo de Portugal concentró en el nuevo cuerpo los propósitos de defensa militar, de seguridad de las poblaciones civiles y de cumplimiento de las disposiciones aduaneras. La organización y el número se ajustaron al triple cometido. En carta del 7 de enero de 1797, Melo de Portugal comunicó al rey su propósito de constituir el regimiento, y en la misma fecha se dirigió al ministro de la Real Hacienda de Montevideo para participarle en las medidas destinadas a dar ejecución al proyecto, asignando 30.000 pesos a los gastos de organización. El inicio del proyecto tuvo lugar al pasar el gobierno de Montevideo del mariscal de campo don Antonio Laguer y Feliú al brigadier don José de Bustamante y Guerra. Y, por una de esas coincidencias,
Pasó también en esos días el bastón virreinal de las manos de Melo de Portugal a las de Olaguer Feliu. Estos cambios en la dirección del gobierno no afectaron la ejecución del proyecto. El 10 de marzo, José Artigas recibió la misión de salir a campaña y buscar los primeros elementos para constituir el nuevo regimiento. Este cumplió la orden recibida a rajatabla y trajo a Montevideo los primeros 50 soldados. Por real orden del 12 de mayo del mismo año, don Carlos IV daba respuesta a la carta que el virrey Melo le había escrito el 7 de enero. La creación del cuerpo de blandengues de la frontera de Montevideo recibió la aprobación real. Esa comunicación llegó a manos de Olaguer Feliu, en ese momento en Montevideo, al finalizar agosto. El 4 de septiembre, el nuevo virrey ponía su firma al pie del documento por el cual se tomaba razón de la Real Orden. El 23 del mismo mes se nombraban los primeros oficiales y el 6 de octubre se nombró comandante de la nueva unidad a favor del sargento mayor don Cayetano Ramírez de Arellano. Según Isidoro de María, estaban equipados los blandengues de Montevideo con similar armamento y equipo que el distribuido a las milicias de caballería españolas. En tiempo de paz, cumplían funciones exclusivamente policiales y en la emergencia de una guerra se incorporaba a las restantes unidades del ejército español como una unidad de combate. Las funciones policiales de estos blandengues tenían un carácter exclusivamente rural, siendo su función el mantenimiento del orden en las zonas más apartadas del país, así como proteger la vida y los intereses particulares o del propio gobierno español. La unidad se constituyó con 8 compañías de 100 hombres cada una, y se designó su oficialidad mediante una selección previa de veteranos procedentes de los 2 cuerpos de milicias montevideanas y de los infantes, dragones y blandengues de Buenos Aires. Su citado jefe, Ramírez de Arellano, era miembro de la ilustre familia española de ese apellido y primo del Marqués de Sobremonte. Realizó casi toda su carrera en el Río de la Plata. Fue nombrado ayudante de la Asamblea de Infantería de Buenos Aires por despachos fechados el 30 de octubre de 1784, promovido a capitán graduado del mismo cuerpo el 20 de febrero de 1793 y ascendido a sargento mayor el 6 de octubre de 1797 con el cometido susodicho de mandar la nueva unidad. En 1800 y 1801, el virrey Avilés dispuso que don Félix de Azara fundase pueblos en el noroeste de la provincia de Montevideo y se dispuso que su custodia fuera el regimiento de blandengues. Este cuerpo, el de blandengues de Montevideo, fue el encargado de batir a los indómitos charrúas, permitiendo que surgiesen las villas de Batoví y Belén después de una dura campaña. Allí establecieron los pobladores bajo el auspicio y la protección de los blandengues. A partir de 1805, los cadetes del regimiento de blandengues de la frontera de Montevideo pasaron a recibir la instrucción correspondiente al regimiento de infantería de línea asentado en esta plaza. Contada brevemente la historia de los blandengues de Montevideo, volvemos a nuestra historia. Pese a que rara vez se hallaban completas, las filas blandengues pasaron a constituir la fuerza regular mayoritaria en el Río de la Plata. A principios del siglo XIX, el cuerpo de blandengues de Buenos Aires contaba con 675 efectivos y el de Montevideo con 506, y juntos representaban algo más del 40% de todas las fuerzas regulares. Las autoridades borbónicas esperaban que los blandengues estuvieran preparados para repeler cualquier amenaza de invasión marítima y, eventualmente, para ser trasladados y servir en la frontera luso-brasileña. Además, se intentó expandir y disciplinar a las milicias, poniéndolas bajo reglamento y otorgándoles equipamiento, fuero militar
y un sueldo mientras fueran movilizadas. La reforma estuvo a cargo de un personaje que yo creo que nos suena a todos, el marqués Rafael de Sobremonte, quien en 1799 asumió como subinspector de ejército y milicias del virreinato. Sin embargo, sus pretensiones fueron de muchas maneras cortapisadas. Por un lado, los oficiales blandengues tenían una remuneración bastante menor a la de otras fuerzas de caballería y eran plenamente conscientes de las desventajas de su situación. En efecto, su prest estaba entre un quinto y un tercio por debajo del percibido por sus pares en el cuerpo de dragones, y la diferencia llegaba al 37,5% en el caso de los capitanes de compañías, discriminación que no sufrían ni el comandante del cuerpo ni la tropa. Por ello, a finales de 1799, los oficiales blandengues de Buenos Aires y Montevideo formularon un petitorio conjunto para que sus sueldos se igualaran a los del regimiento de dragones. Su argumento principal era que, siendo una fuerza de caballería, sus sueldos apenas igualaban a los de la infantería. Además, recordaban que las condiciones de su servicio eran desventajosas. A diferencia de los otros cuerpos regulares, los blandengues estaban movilizados en forma permanente. Su destino en la frontera encarecía su costo de vida y tenían la obligación de comprar y reponer los caballos, mientras que a los dragones se los proporcionaban las estancias del rey. Por último, los oficiales blandengues aseguraban que su servicio contribuía a la prosperidad regional y que las acrecidas arcas del ramo de guerra brindaban la oportunidad para que sus reivindicaciones fueran satisfechas. Sin embargo, la guerra había mermado los recursos fiscales disponibles, tanto por los envíos numerarios a la península como por la disminución del comercio legal ultramarino que alimentaba al ramo de guerra. En ese contexto, el virrey Avilés recomendó no atender a lo solicitado por los oficiales blandengues, argumentando que ellos, y aquí cito literalmente, entraron a servir con conocimiento de los actuales sueldos de sus empleos, y que por los destinos que ocupan no les son necesarios muchos gastos que atrae la precisa decencia para mantenerse en poblaciones de numeroso vecindario. Con todo, el problema principal para el virrey radicaba en que el ramo de guerra se hallaba escaso de fondos, y en estado que si dura 2 años la guerra con la Inglaterra, tendrá que suplirlos la Real Hacienda. Con estos antecedentes, el rey resolvió no conceder a los oficiales blandengues de Buenos Aires y Montevideo lo solicitado. Es comprensible que no solo la denegación de lo solicitado, sino también los argumentos esgrimidos por el virrey en su contra, fastidiaran a los oficiales blandengues de Buenos Aires y Montevideo, quienes creían estar realizando un valioso y sacrificado servicio en la frontera. En cuanto a la tropa, su situación salarial era privilegiada en términos relativos, pero no podía, sin embargo, compensar la resistencia de la población a ser reclutada y mantenerse en las filas. Cuando en 1801 la Real Hacienda se negó a seguir abonando el gasto de reenganchamiento, el subinspector Rafael de Sobremonte señaló las dificultades de la recluta, las deserciones y la formación y disciplina de los soldados como poderosos motivos para continuar con la práctica del reenganchamiento. De otra manera, reflexionaba el marqués, y lo cito literalmente, ¿qué objeto les queda de interés para volver a empeñar su libertad cumplido su primer empeño? En estas circunstancias, el virrey Joaquín del Pino resolvió que se abonara el gasto de reenganchamiento a los cuerpos de blandengues de Buenos Aires y Montevideo, en el modo que lo disfrutan los demás cuerpos veteranos, aunque aclaró que debía ser solventado con el ramo de guerra. Alcanzada esta igualdad de los blandengues con otros cuerpos regulares, la tropa triunfó allí donde los oficiales habían fallado, pero esta victoria no deja de ser síntoma de las múltiples resistencias ejercidas por los pobladores, resistencia al reclutamiento, deserciones e indisciplina. Al término de la guerra, Sobremonte elevó al Consejo de Indias un extenso informe sobre el lamentable estado defensivo del virreinato. Para el marqués, ante la imposibilidad de contar con los costosos socorros de la península, la utilización de los blandengues era clave en el conflicto fronterizo con Portugal. Sobremonte consideraba que, con el auxilio de los blandengues de Buenos Aires
y Montevideo, podrían ponerse más de 3.000 hombres de tropa de línea para llevar una guerra con superioridad numérica a la nación vecina. Sin embargo, él mismo reconocía que la disponibilidad de la tropa para enfrentar el conflicto externo era relativa. Si en la urgencia se enviaban blandengues de Buenos Aires a la frontera con Brasil, reflexionaba Sobremonte, no solo quedarían expuestas sus respectivas fronteras, sino que también se reduciría la recluta. ¿Por qué? Y aquí cito a Sobremonte literalmente. Sacados de su domicilio o inmediaciones, les es repugnante pasar a la banda septentrional del Río de la Plata a tanta distancia, y crece la deserción considerablemente. Es decir, los soldados, siguiendo la tradición miliciana, se resistían a ser movilizados fuera de su comarca de origen. Esto, sumado a los escasos resultados obtenidos en el disciplinamiento de las milicias, motivó el agrio lamento del marqués. Citamos: «Todo esfuerzo es en vano para promover en estos países la afición al servicio de soldado, por la abundancia de los efectos necesarios para la vida en la campaña y la libertad que éste ofrece». Ejerciendo el cargo de virrey el mariscal de campo don Joaquín del Pino, estalló nuevamente la guerra, que involucraba a España y Portugal. Por tal razón, se dedicó a adoptar las medidas a fin de evitar una posible invasión lusitana al territorio del virreinato. En ese entonces, el gobernador de Río Grande hizo atacar las guardias españolas de la frontera, apoderándose sucesivamente desde julio a noviembre de 1801 de Batoví a Santa Tecla y de los 7 pueblos de Misiones de la izquierda del Uruguay, atacando también al capitán Bernardo Suárez, que con 115 hombres se hallaba en la sierra de Yaguarón, tomando el Cerro Largo. Se encomendó entonces al comandante de frontera, don Nicolás de la Quintana, jefe del regimiento de blandengues de Buenos Aires, la formación de una expedición de la cual formaron parte 200 blandengues de Buenos Aires y también otros cuerpos de Buenos Aires y los blandengues de Montevideo. La división del coronel de la Quintana incursionó hasta el río Santa María para impedir que los lusitanos penetrasen al territorio español. A principios de noviembre, en los precisos instantes en que se aprestaba a lanzarse sobre ellos en la cercanía de la laguna, se vio en la imperiosa necesidad de retroceder en protección de las fuerzas destacadas en Melo, amenazadas seriamente en esos momentos por otras más poderosas que las que guarnecían esa villa. A pesar de haber apurado en lo posible la marcha, los defensores de Melo no pudieron ser socorridos, porque cuando de la Quintana se aproximó ya habían capitulado, entregando la plaza al coronel Manuel Marqués de Sousa. En atención a estos sucesos, Sobremonte se puso en marcha al mando de numerosas tropas, bien equipadas, dirigiéndose hacia la frontera, resuelto a desalojar a los lusitanos de Cerro Largo y Yaguarón, costase lo que costase. En ese trámite los sorprendió la paz con Portugal, retrotrayéndose la situación a antes del conflicto. En 1804, Feliciano Chiclana y más tarde Sebastián de Indiano y Gastelú presentan sendos informes y proyectos para el adelantamiento de la línea de fronteras hasta ocupar los Río Negro y Diamante. Gastelú hace un pormenorizado informe a la vez que defiende a las milicias y considera que ellas podrían castigar a los indios que se alzaran en caso de avanzar la línea, pero asegura enseguida, y citamos: «sin que por esto deje yo de confesar que el cuerpo de blandengues es, en mi concepto, la mejor tropa que se ha levantado para oponer al enemigo Pampa».
A su vez, el jefe de los blandengues y comandante de la frontera, Nicolás de la Quintana, propuso reunir las fuerzas en un punto ventajoso, con 2 fuertes a los costados, y propuso que la base para sus blandengues estuviera en la cabeza del Buey o en la Laguna Blanca, adelantando a su vez el fuerte de San Carlos, hasta la confluencia del Atuel con el Diamante. Estos proyectos, sin embargo, quedaron en la nada, ya que los conflictos internacionales de los que España formaba parte, y en especial las invasiones inglesas al Río de la Plata, dejaron en segundo plano las políticas de defensa de la frontera, ya que los blandengues y milicianos fueron destinados a repeler estas invasiones tanto en Buenos Aires como en Montevideo. En los años 1806 y 1807, cuando tuvieron lugar estas invasiones, tuvieron los blandengues una activa participación en la defensa de la ciudad de Buenos Aires contra los ingleses. Cuando la flota británica fue avistada en el Río de la Plata en 1806, la tercera compañía del fuerte de San José de Luján marchó a Montevideo. 2 compañías del cuerpo con 150 soldados al mando del teniente coronel Antonio de Olavarría partieron de la villa de Luján para ayudar a las tropas al mando de Pedro de Arce que observaban el desembarco británico en Quilmes, entre los cuales había 80 blandengues. Luego se dirigieron a Perdriel, donde se concentraban los milicianos comandados por Juan Martín de Pueyrredón y restos de las milicias regladas. Olavarría tomó el mando de las fuerzas debido a su grado militar. Cuando las milicias chocaron con las fuerzas británicas en el combate del Perdriel, Olavarría retiró los blandengues antes de que los británicos pudieran dispersarlos, cumpliendo órdenes de no exponer sus tropas en un enfrentamiento abierto. Luego de esta acción, los blandengues se sumaron a las fuerzas de Santiago de Liniers procedentes de Montevideo para comenzar su avance sobre Buenos Aires, que culminó con la reconquista de la ciudad el 12 de agosto de 1806. Recuperada Buenos Aires, un escuadrón de blandengues de Buenos Aires al mando del coronel Esteban Hernández quedó de guarnición en la ciudad junto con otro de blandengues de Montevideo comandado por el capitán Benito Chaín. Durante las invasiones inglesas del Río de la Plata, resultaron presos centenares de blandengues, oficiales incluidos, que fueron llevados prisioneros al Reino Unido. Cuando España y el Reino Unido se aliaron contra Napoleón, los blandengues encarcelados fueron liberados y desembarcados en distintos puertos del País Vasco primero y de Galicia después. Luego de la derrota española en la batalla de Moclín, cerca de Medina de Río Seco, el 14 de julio de 1808, en donde el batallón tuvo 32 bajas, el jefe de Estado Mayor español, el general Joaquín Blake, ordenó que unos 200 soldados robustos y oficiales de caballería de los regimientos de dragones de Buenos Aires, blandengues de Buenos Aires y blandengues de Montevideo formaran un cuerpo denominado Dragones del General del Ejército de la Izquierda, situándose en San Juan, cerca de Astorga, y recibiendo unos 500 caballos desde Galicia. Unos 300 soldados de infantería de 6 cuerpos diferentes se situaron como Batallón de Infantería Ligera de Buenos Aires en León, con la misión de instruir conscriptos, y también fueron conocidos como los Colorados de Buenos Aires, debido al uniforme británico con el que vestían. Los dragones del general acompañaron a Blake en la batalla de Tamames el 18 de octubre de 1809, y el 9 de octubre de 1809 unos 60 blandengues participaron en la defensa de Astorga, atacada por el francés Carrier. Los dragones del general permanecieron en Astorga hasta el 23 de febrero de 1810, partiendo entonces a Villafranca del Bierzo, en donde se hallaban el 28 de febrero. Algunos de estos soldados fueron destinados a otros cuerpos, como al de los lanceros de Castilla y voluntarios de Ciudad Rodrigo, interviniendo en la defensa de Ciudad Rodrigo, en la batalla de las Fuentes de San Esteban y en la batalla de la Albuera, la de Fonsebadón y la de Manzanales. En julio de 1810, el Consejo de Regencia de España e Indias dio orden de que los oficiales americanos, o los destinados en América, se dirigieran a La Coruña o Cádiz para retornar a las Indias. Unos 30 oficiales retornaron al Río de la Plata en la fragata La Estrella y otro barco, mientras que los soldados se quedaron en la península. Mientras tanto, en el Río de la Plata, el 11 de septiembre de 1809,
el último virrey con residencia en Buenos Aires, Baltasar Hidalgo de Cisneros, dispuso una nueva organización para las fuerzas de la capital, que era la misma que existió al producirse la Revolución de Mayo en 1810. Su ordenamiento era el siguiente: 5 batallones de infantería, un batallón de granaderos, un batallón de artillería volante, un escuadrón de húsares y un batallón de castas. Como unidades veteranas se contaban con los regimientos de infantería y de dragones de Buenos Aires y el Real Cuerpo de Artillería. Además, se incluían los cuerpos de blandengues de frontera de Buenos Aires y de Montevideo y el de la Compañía de Santa Fe. Hasta 1810 se mantuvo esa fuerza, en cuyo año el número de soldados ascendía a 101 por compañía, manteniéndose las mismas plazas de oficiales y suboficiales. En el año indicado, el comandante en jefe del cuerpo, el coronel Antonio de la Barría, presentó un proyecto a la Junta Provisional Gubernativa recomendando la extinción del cuerpo de blandengues para crear en su lugar el Regimiento de Caballería de la Patria, cuya composición y número sufría fundamentales modificaciones. El 30 de junio, la autoridad gubernamental expedía el decreto aprobatorio de la sustitución del cuerpo de blandengues. Pero esto no supuso la desaparición de los blandengues. Durante la expedición al Paraguay de Manuel Belgrano, este incorporó a su ejército el 23 de septiembre de 1810 en San Nicolás de los Arroyos a 60 veteranos del cuerpo de blandengues y 100 milicianos de los partidos de la zona. La compañía de blandengues de Santa Fe, con 100 efectivos, comandada por el capitán Francisco Antonio Aldao, fue incorporada al regimiento al llegar Belgrano a la ciudad de Santa Fe. Otra compañía de 100 hombres fue creada por Belgrano para reemplazarla. Además, los blandengues participaron en el combate de Campichuelo y las batallas de Paraguarí y Tacuarí. También los encontramos en el cruce de los Andes, en el que participó como fuerza de distracción un destacamento de 25 blandengues y 30 milicianos del sur de la provincia de Mendoza que custodiaban el fuerte de San Carlos al mando del capitán José León Lemos. Fue la última columna en partir el 19 de enero de 1817 y la más reducida. Su misión consistió en cruzar a Chile por el paso del Portillo y sorprender a la guardia realista del fuerte de San Gabriel en el Cajón del Maipo, a pocas leguas al sur de Santiago de Chile. Lemos practicó el cruce por la cordillera por el boquete de Piuquenes, pero las malas condiciones del tiempo le impidieron copar la fuerza realista, y así ésta pudo escapar, lo que no importó, ya que su objetivo era precisamente causar alarma e inmovilizar tropas al sur de Santiago. Posteriormente, Lemos se reunió con el resto del ejército de los Andes. En marzo de 1820, la Junta de Representantes de Buenos Aires dispuso que el cuerpo de blandengues de la frontera se integrara a los húsares de Buenos Aires, desapareciendo temporalmente la unidad hasta 1822, cuando fue recreada por el gobierno de Martín Rodríguez. De esa unidad creada por Rodríguez deriva el actual Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, que es una unidad del ejército argentino que tiene su sede en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.